en el Café de la Mañana por Telecontacto Canal 57 desde Santiago de los Caballeros para toda la República Dominicana y el mundo. Aquí, como todos los días, nosotros tratamos de presentar una propuesta desde casa porque hay que mantener la distancia para evitar ser contagiados en este momento de pandemia en nuestro país. Jorge Báez, vamos a conversar con él en el día de hoy, manejo de finanzas en tiempos de pandemia, un tema importante, señores, ahora que no hay, que hay muy poco dinero para manejarse, entonces es bueno tener un experto que nos hable de cómo manejarnos en estos tiempos difíciles. Bienvenido, Jorge, al Café de la Mañana. Muchas gracias por la invitación. ¿Qué tal, Luis? ¿Qué tal? Muchas gracias por esta cordial invitación que nos hacen y estamos muy felices de tomarnos este cafecito con ustedes en esta hermosa mañana. Placer bueno tenerte con nosotros en el café. Excelente, Jorge, muchas gracias. Finanzas personales en tiempos de crisis, o finanzas en sentido general. El manejo, dolor de cabeza para mucha gente. Ya en este 3 meses, ya prácticamente todo el mundo encerrado. Ya los dolores de cabeza comienzan a llegar porque lo que había de reserva ya inclusive se está tocando, se está agarrando. ¿Cómo se debe manejar ya lo poco que queda en este tiempo de pandemia y sobre todo con compromisos económicos, como tiene la gran mayoría de personas? Claro, aunque la situación particular de muchas personas es individual, pudiéramos decir que hay un tema general que nos agobia y es precisamente el que esa crisis de la cual se hablaba hace 2 meses, 3 meses, de la que se habla recientemente, una crisis que tiene vientos de tormenta, pero que tiene ahora, cobran un perfil huracanado, en la cual la gente, no necesariamente los que son solamente miembros de la economía informal, sino también hasta los empleados que dependen de un salario, están viendo cómo sus ingresos se están yendo de manera acelerada. Tú bien decías, Luis, que hasta los ahorros que uno tenía ya tiene que haber estado utilizándolos, porque el estar en una situación como esta, que se han disparado algunos rubros de la economía personal y de algunas industrias incluso, pues estamos frente a una situación delicada. ¿Qué hay que hacer? La familia dominicana tomar previsiones. Y esas previsiones tienen que ver con el orden de mejorar cómo están gastando, de presupuestar y de saber que en la medida de lo posible tenemos que fijarnos en las cosas que vamos en cada paso que vamos a dar. Es importantísimo. La planificación cobra un valor importante en este momento y estamos haciendo un llamado a que la familia se planifique, se siente e identifique en qué está gastando el dinero y sobre todo cuál es el dinero que tiene. Mucha gente no tiene la oportunidad de disfrutar o de disponer de un salario fijo, sino que trabaja el día a día. Nuestra economía está sustentada en no solamente MIPYMES, sino también en economía informal, que si no salen a la calle diariamente, no producen. Entonces estamos frente a una situación de que hay que prestarle atención. En esa Jorge, misma dirección. Sí. Adelante, José Rafael. Sí, en esa misma dirección, Jorge, has planteado que hay personas que lo que viven es del chiripeo. Sí. Que viven de trabajar hoy para comer mañana. Entonces, se hace difícil. Hay una frase que dice que donde no hay nada, está todo seguro. Y esas familias, somos un país de una gran cantidad de personas que son pobres, o sea, una pobreza extrema, que no tienen nada que planificar porque no hay nada. Entonces, ¿qué entiendes, Jorge, que debe hacer el Estado para esas familias que no tienen nada? Porque donde no hay nada, no hay que planificar nada. Mira, José Rafael, el tema con la planificación es interesante, porque la planificación es la madre del éxito. Pudiéramos decir que el que no planifica está planificando fracasar. La planificación no tiene que ver necesariamente con que tú tengas recursos seguros para utilizarlos, sino de que lo que tienes en este momento, y si no tienes nada, entonces tienes que planificar para conseguir lo que vas a tener. A todos nos ha cambiado el escenario. A todo el mundo le ha cambiado, se le ha movido la base, como dicen algunos. Entonces lo que tenemos es que precisamente ver
qué yo necesito para vivir, cuánto es el presupuesto para disponer de los servicios básicos que requiero para vivir y cuál es la manera en la cual lo he ido utilizando o lo he ido obteniendo. Si partes de la premisa de que nuestras necesidades tienen que estar cubiertas por cierta cantidad de dinero, entonces es a esa cantidad de dinero que tenemos que observar y que tenemos que apuntar para conseguir. Aquel que sale diariamente a trabajar y que necesita ciertos ingresos, el Estado ha tratado de responderle con el programa que se conoce nacionalmente del programa Quédate en Casa, y a los empresarios les ha tratado entonces, digo tratado porque es un programa que no necesariamente llegará a todo el mundo, pero hay miles de empresas que se han resguardado en el programa fase 1 y el programa fase 2. ¿Qué sucede con aquellos que han hecho negocios, microempresarios? Hoy día esa planificación los invita a ver que el mercado al cual servían ha cambiado totalmente. Y tú tienes que saber que durante la pandemia y después de la pandemia habrán elementos que tendremos que adicionar a tu oferta de trabajo, a tu oferta de productos y a tu oferta de servicios. En ese tenor, esa planificación que se torna difícil, primero tenemos que escalarla desde el gobierno, que tiene un reto de fortalecer la economía. Yo he planteado en varios escenarios que ese reto debe de comenzar por una estrategia para apoyar y fortalecer las MIPYMES en nuestro país, que es un área económica importante. Tenemos que mejorar la calidad del gasto en la República Dominicana. Eso puede extrapolarse a la familia, cómo usted está gastando su dinero, pero lo estoy mencionando desde el punto de vista del Estado. Gubernamentalmente, el Estado debe de mejorar la calidad del gasto. Tiene que incentivar la siembra y la agricultura de ciclo corto, porque en nuestro país, si bien es cierto que las importaciones representan un gran porcentaje de nuestra economía, no podremos pagar importaciones si nos hacen falta los dólares para ello. Entonces, para prever esa situación tenemos que fortalecer esa siembra de ciclo corto que le genera también oportunidad, no solamente a nuestro campo, sino también a las personas para suplirse de insumos en el corto plazo. También incentivar las exportaciones, obviamente ahí habrá un tema con incentivos gubernamentales para ello, apostar a la transformación digital. La República Dominicana, por ejemplo, en el área de la educación, se ha visto expuesta a programas virtuales de educación ahora a distancia. Universidades y colegios que no estaban preparados para ello han tenido que entonces agilizar. El gobierno ha dado facilidades. Por ejemplo, el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología emitió una resolución en la cual para inscribirte en la universidad no tienes que pasar pruebas de admisión. Eso es importante. No porque vamos a reducir la calidad, sino porque vamos a dar oportunidad a que la gente se inscriba y no tenga la limitante de los documentos y otras disposiciones que han emitido. Pero asimismo hay que tratar, por ejemplo, mira, nuestra matriz económica está sustentada en una gran parte en el turismo. Ese turismo tiene que cambiar. Nosotros tenemos que generar políticas para mejorar la oferta del turismo. Esas políticas gubernamentales en las cuales quizás el sistema del todo incluido y otros a los cuales hemos venido apostando durante mucho tiempo, cambien. El Estado tiene un gran reto, pero así yo decía, la familia dominicana también. ¿Cómo estás gastando tu dinero? ¿Cómo estás invirtiendo? Y, como bien decías, si no tienes esos recursos, ¿cómo vas a conseguirlo? Ese es el reto. Así es. Jorge, José Rafael tocaba un punto interesante y es la economía en materia informal, la gran cantidad de chiriperos y buhoneros del día a día que están detenidos, que están paralizados actualmente. Entonces, mi pregunta sería la siguiente para ti. Estamos analizando el momento actual de la crisis con respecto al tema financiero, pero después de, Jorge, cuando intentemos abrir la economía, cuando intentemos abrir el espacio para el buhonero, para el proveedor informal, ¿qué va a pasar con la economía en sí, la República Dominicana especialmente? Mira, todos los organismos internacionales y las instituciones públicas y privadas en la República Dominicana observan que nuestra economía ha cambiado o va a cambiar. Obviamente estamos frente a una crisis, yo decía hace un momentito, con un carácter prácticamente general.
tenemos que ver que el ambiente comercial nos reta hoy día también. Ese comercio informal, esos, como tú le llamas, Luis, correctamente, en algunos puntos los chiriperos que están hoy buscándosela. No es que tenemos que lanzar una voz de alarma porque la crisis los va a arropar y los va a desaparecer. No. Lo que sí tenemos que prever es que el consumo en el corto plazo, en el mediano plazo, cambiará la forma de consumo y usted tiene que prepararse para ello. Aquel que sale a vender sus plátanos y productos agrícolas, por ejemplo, diariamente, va a tener mercado para ello, va a tener un mercado. Lo que tiene que estarse preparando es para saber que hay elementos que van a ser diferentes. O sea, que harán que tu oferta tenga que mejorar o que tenga que cambiar. No se va a tratar mañana de tú ser un competidor del otro, de apostar a la competencia, de superar al otro. Se va a tratar de ser diferente, de ofertar de manera diferente. Por ejemplo, hay algunas personas que tenían negocios para vender a restaurantes, para vender insumos, vegetales, carnes, a restaurantes, y han tenido entonces ahora que abrir una página o grupos de WhatsApp o mensajes de texto para ofertar esos productos a las casas, a las familias. Y ellos están entonces moviendo su forma natural de hacer negocios. Aquellos que, por ejemplo, se dedican a empresas micro y pequeñas, no es que el mercado desaparece, es que el mercado cambia y tú tienes que apostar al cambio. Esa resistencia al cambio que muchos tenemos, en muchos casos, tenemos que adecuarla al tiempo actual. Si usted está haciendo negocios hoy día, eh, haga un escrito, o sea, escriba, ponga por escrito, ¿cómo es tu negocio actualmente? ¿Cuáles son los insumos de los que depende tu negocio para poder producir, para poder servir? ¿Dónde están? O sea, ¿de dónde te vas a suplir? ¿Y cuál es el canal de comunicación que utilizarás con la gente? O sea, ¿cómo te vas a dar a conocer? ¿Cómo vas a hacer que te lleguen? ¿Cómo vas a hacer que contacto con los clientes? Y otra cosa, ¿cómo vas a distribuir y a cobrar tu producto? Fíjate, hay empresas pequeñas de ropa, por ejemplo, de venta de accesorios, que lo que tienen que pensar ahora es que no necesariamente serán la prioridad, pero creando contenido, tú puedes llegarle a la gente y entender que las personas pueden tomar en cuenta que si se redujo la compra en un 40%, tú seas de ese 60% que las personas están buscando. De lo que se trata no es de ser mejor que otros, es de ser diferente. Si tú estás pasivo, es muy probable que el mercado no te llegue. Si te activas, entonces el mercado puede llegar más cerca de ti. Jorge, Sí. tenemos una economía mixta en cuanto al peso. En la República Dominicana me refiero a la dolarización y también al peso dominicano. Ahora mismo ya tenemos al dólar que ronda el 56 por 1. Yo te hago la siguiente pregunta. En los próximos días, viendo a futuro nuestra economía, y sabemos a ciencia cierta que aquí va a haber un cambio de gobierno, sea del PLD o sea de quien sea el PLD que se quede ahí o sea alguien de la oposición que venga a manejar el país, va a ser nuevo. ¿Cómo va a encontrar ese nuevo presidente, ese nuevo mandato, la economía en el país? ¿Le va a afectar el tema de la dolarización, que va rápidamente el dólar en ascenso en nuestro país? Ya se cotiza al 56 por 1. ¿Qué entiendes tú? Bueno, excelente pregunta. Fíjate, el tema de la dolarización en nuestro país viene o deviene de que nuestra economía depende mucho de las importaciones. Obviamente, eso crea una balanza comercial deficitaria para el país. Nosotros necesitamos esas importaciones que llegan y tenemos que generar dólares. El Banco Central ha trabajado de manera intensa para controlar ese deslizamiento que tú mencionas que ha tenido el dólar, que es una realidad, y que lógicamente algunos apuntan a que es un tema natural de la época. Algunos señalan que, bueno, enero, febrero, marzo, siempre, luego de la necesidad de los dólares para cerrar el año, se incrementa esa necesidad y, bueno, se escasea. Pero no tenemos que engañarnos. La crisis golpea y
al nuevo gobierno que se avecina, la nueva gestión gubernamental que se va a inaugurar en agosto de este año, encontrará una economía muy delicada. Delicada en el sentido de que los aparatos productivos de la nación estarán en recesión, prácticamente una economía algunos le llaman en decrecimiento, otros le llaman en estancamiento. Organismos internacionales apuntan de que nuestro país, curiosamente, será el único que no va a decrecer, sino que se va a estancar. Eh, Pudiéramos ser tan positivos, pudiéramos ser lo positivo que querramos. La realidad es la que tú mencionas. Una crisis que se avecina y una economía muy delicada. Yo apunto a que esos rubros que necesita la República Dominicana y todo esa necesidad de dinamizarla, encontrará el nuevo gobierno con retos importantísimos. ¿Por qué? Porque ¿de qué se suple el gobierno? Se suple de los impuestos. Y tú, como bien apuntaban al principio, si tú no generas, no puedes sacar de dónde ahorrar o de dónde cumplir compromisos. Hay que incentivar el aparato productivo y el gobierno obviamente se encuentra frente a la necesidad de dólares, pero que si empieza a acapararlos, entonces el dólar se dispara y es un tema de macro y microeconomía. Digo de macro porque las políticas gubernamentales tienen que garantizar que la estabilidad del dólar se mantenga, pero ahí viene el gran pero ¿y cómo lo hacemos si no dinamizamos la parte micro? La que se mencionaba hace un momentito, de que lamentablemente tenemos que reconocer que todavía nuestra economía descansa sobre una base eh, media, sobre un trabajo diario, sobre una economía informal totalmente, y esos sectores son muy sensibles a la pandemia, muy sensibles a la problemática que vivimos hoy día. Fíjate cómo, por ejemplo, el turismo se detiene prácticamente total y nosotros estábamos apostando a que nuestra matriz económica dependía en gran parte de él. Pero asimismo, el día a día que conforma la economía que mencionamos informal está detenida y habrá que incentivarlo de una manera u otra. Jorge, Sí. en nuestro país se ha tocado el tema, que no podemos dejar de hablarlo contigo, de socializarlo contigo, el tema del fondo de pensiones. La realidad real, vamos a decirlo así, va a la redundancia, lo real referente sí. al fondo de pensiones. ¿Qué está pasando con este tema? ¿Existe o no realmente dinero líquido para responder? ¿Qué tan beneficioso sería desde el punto de vista económico entregar el 30%, liberar el 30% a los ahorrantes? ¿Por qué el Banco Central hasta el momento prácticamente ha dado la información de que los recursos están en certificados financieros? ¿Ha generado algún tipo de interés el dinero en estado financiero del fondo de pensiones? La realidad sobre este tema. Mira, es muy interesante y es un tema que ocupa los titulares hoy día de nuestro país, el tema de los fondos de pensiones. El fondo de pensión viene por, lógicamente, una ley que se aprobó, una ley que tiene sus luces y sus sombras. Obviamente no me voy a referir a una opinión particular que la tengo acerca de las debilidades de la ley y y, y del uso que ulteriormente se le daría o se le da a esos fondos. Muy difícil uno entrar en un análisis ahora acerca de la conveniencia o no de que exista la ley, cuando ahora se está discutiendo la conveniencia o no de que se liberen ese 30% de los fondos de pensiones. Mi particular opinión es que sería interesante nosotros poder reformar esa ley. Tiene la necesidad de que sea reformada y en el planteamiento actual, así pura y simplemente, entiendo que es casi imposible que las AFP o los fondos de pensiones pongan a disposición el 30% del dinero que le pertenece a los empleados y que han ahorrado durante cierto tiempo. Claro, a un ahorro entre el empleador y el empleado, no porque no esté de acuerdo, que lo estoy de acuerdo en que esos fondos de alguna manera puedan empezar a llegar a la población. Sin embargo, como está estructurada la ley y como está estructurada la economía
o el uso de esos fondos impide que estén líquidos. Esos fondos están invertidos en el sector construcción, en sectores de la vida nacional, y esos certificados financieros que se habla no están depositados en una cuenta, están reinvertidos en algunas instituciones bancarias que por eso, queridos amigos, eh, se ofenden casi cuando se habla de devolverlo, porque ellos, parte de su inversión, parte de su ganancia, parte de su producción están precisamente en esos fondos. Sí generan intereses y lógicamente mensualmente se le coloca una información al empleado, al beneficiario, de dónde están esos fondos de pensiones. Es lamentable, y hay que decirlo, que actualmente aquellos muy pocos que han querido disponer de recursos de esa vía, se dan cuenta lamentablemente de que es muy difícil y será muy difícil en el mañana, y lamentablemente tenemos que ver la experiencia de países como Chile y otros que se mencionaban, que hoy día no están teniendo los mejores resultados de esa planificación con los fondos de pensiones. Mi idea particular, eso tiene que ser un debate nacional, eso debería de abrirse una oportunidad para empezar a sincerizar lo que está sucediendo con los fondos de pensiones. En el momento actual, lo positivo es que el tema salte a la palestra, se maneje, se ponga en la agenda nacional y que, bueno, como decía hace un momentito, que el nuevo gobierno sepa que tiene que ser frontal con ese tema. No podemos seguir poniendo en un baúl sin fondo los fondos que pertenecen a la gente. Jorge, después de la pandemia, o sea, después de la tormenta, ¿cuál va a ser la realidad de la banca nacional? ¿Irán los bancos a ofertar a los usuarios préstamos para dinamizar? ¿Qué va a pasar con la gente que tiene una tarjeta de crédito que está ahogada, que está asfixiada y que presenta, digamos nosotros, presenta deudas e intereses? ¿Qué irá a hacer la banca nacional después de todo esto, el relanzamiento en ese sentido? Porque entendemos nosotros que algo hay que hacer, porque hay personas que han perdido su trabajo, sus puestos laborales y que no tienen las condiciones para ponerse al día. ¿Qué va a pasar después de todo esto? Mira, muy interesante lo que planteas. La banca nacional tiene un compromiso también de ser parte de la dinamización de la economía. Ahora mismo se han ofrecido algunos programas de contingencia para paliar la crisis y, lógicamente, algunos bancos, llamados por el ejemplo del Banco de Reservas, han pospuesto, no liberado ni perdonado, han pospuesto el cobro de los pagos que se realizan por concepto de algunos préstamos. Esto, lógicamente, verifique porque no es gratis, ¿eh? Tiene que verificar en su banco cómo es que están planteando el financiamiento, obviamente pasándolo alguno de 2 o 3 meses, pero no perdonándolo, ¿eh? Y repito, hay que subrayar esta parte, usted tiene que hablar con su oficial de cuentas a ver cuánto le cuesta a usted esa facilidad que están ofreciendo. Aplica para algunas personas, obviamente, y luego de la pandemia tendremos que ver, gracias a que, por ejemplo, el Banco Central está ahora trabajando el encaje legal con los bancos para reducir la tasa de interés en muchos de ellos. De hecho, algunos ya están ofertando préstamos al 8%, al 7%, al 9%, préstamos personales y préstamos que generalmente se ofertaban en un 15, 16%, 18% y hasta 20%, están rondando la mitad de ese costo. Obviamente, si usted no necesita un préstamo, el que lo tome para entonces endeudarse es un contrasentido. Lo que tiene usted es que sanear su economía personal, obviamente, como yo decía al principio, haciendo la planificación adecuada. Todo se reduce a un presupuesto, el presupuesto personal que usted debe de realizar. Cuánto estás gastando, cuánto necesitas para vivir, cuánto estás ingresando. Son cosas que deben de ponerse por escrito, en blanco y negro, y lógicamente trabajar en función de ello. El banco, ¿cuál es el rol? El rol de ser un intermediario financiero
facilitador de que las cosas puedan realizarse. El de los préstamos es importante. Si usted se ha endeudado de una forma tal que pudiera afectar su economía en el corto o mediano plazo, usted entonces tiene que verificar con su oficial o con alguien en el banco cómo le puede beneficiar un préstamo con el criterio de que el encaje legal está ahora presionando para que bajen las tasas de interés, y entonces tú ver cuál es la deuda mala que tienes. Las deudas malas son las deudas, por ejemplo, de tarjeta de crédito. La tarjeta de crédito no es un instrumento de financiamiento, es un instrumento de pago. Y cuando tú adquieres un bien y adquieres esa deuda, si no sabes manejar la tarjeta de crédito, que por ejemplo te da 21 días para pagar, pero que puedes, si pagas después, si compras después del corte de la tarjeta, tener 45 días en vez de 21, esos elementos pueden ayudarte a planificarte. Pero interesante saber que si tienes deudas malas, esas deudas con un interés muy caro, por ejemplo, la tarjeta de crédito te financia a un 60%, es un crimen. Anualmente te va sustrayendo hasta los ahorros que pudieras tener. Eso es deuda mala, tienes que pagarla, y si tienes que tomar un préstamo para ello, es correcto. Financieramente está correcto que organices tus deudas para pagar las necesarias, las malas, y por ejemplo que utilices técnicas como las de identificar cuáles son tus préstamos y aquellos que puedes ir saldando rápidamente, hacerlo de inmediato. Aquellos préstamos pequeños que puedes ir saldando, sacando o, en su defecto, consolidándolos en uno solo, es interesante. Y la banca puede prestarte a un interés súper económico para que puedas hacerlo y salir de algunos problemas que a veces nos agobian en la parte de deuda. Bueno, Jorge, nosotros estamos muy agradecidos de Jorge Báez, experto en finanzas, por habernos puesto los puntos claros sobre el tema financiero en la República Dominicana y sobre todo la exhortación a la gran población qué hacer en estos momentos difíciles donde el dinerito que llega a las manos hay que saberlo administrar. Así es. Bien, sí, se nos fue el tiempo realmente para desarrollar otra pregunta. Así es televisión que a veces nos maltrata, pero ciertamente estamos muy agradecidos de Jorge, el que nos haya permitido conversar con él y que él pues haya aclarado a la teleaudiencia muchos temas referentes a economía, y esperemos no tenerlo solamente esta vez, sino que las veces que sea posible a través de esta plataforma. Y también que Jorge se dé un viajecito para Santiago, que también lo trata. Así haría. Agradezco mucho, de verdad, y felicito la iniciativa de ustedes como jóvenes que están contribuyendo con la sociedad. Esta comunicación y estos temas son importantísimos y ustedes se están destacando para ayudar a la gente. Muchas gracias, Jorge, muchas gracias por lo de joven. Muchísimas gracias. Señores, gracias a ustedes por haber estado con nosotros, no solamente hoy, sino todos los días de la semana. Esto ha sido el Café de la Mañana. El lunes es un nuevo día y estaremos en una próxima entrega. Buen fin de semana. Recuerde quedarse en casa. Sí, muchas gracias. En todas partes un solo canal.